indicado en la norma, alguien, alguna mente tortuosa, que las hay en gestión pública, puede imaginar que es o 3 o 6, sin periodos intermedios. Pero, gracias a Dios, existe la interpretación de las normas y que nos da lugar a los periodos intermedios. A esto voy a ir también cuando hablemos del derecho administrativo, a esto de que las normas, cuanto más específicas son, cuanto más atadas a las palabras estén, resultan o devienen más injustas, porque uno no tiene la posibilidad de ajustarlas a la realidad. Bueno, entonces, enhorabuena que en los recursos humanos de este ministerio se hace la interpretación laxa del periodo como un periodo de tiempo, no como una encastración de una u otra posibilidad. Y perdón, un comentario. De los 100 días, yo no me pude tomarlos después del parto. Me obligaron a hacer un mes antes de la fecha probable de parto. No sé si eso será por ANSES o por qué, pero me pidieron cuando completé todos los formularios la fecha de parto y dije, bueno, un mes antes me dieron la fecha. Puede ser, sí. Puede ser cuando tenés alguna profesión o el empleador estima que no estás en condiciones de. Sí, mi médico me da lo que bueno, sí. Eso lo hemos discutido incluso gremialmente, pero ahí vale lo que diga el médico del empleador. La norma dice esto. Además lo dice en términos graves, en términos de prohibición. La madre no puede trabajar, es decir, por más que quiera, tiene prohibición de trabajar durante esos 100 días. Y tiene que ver también con el celo del empleador de cuidar su erario y a ver si todavía tiene un accidente, una enfermedad y tenemos que reparar esta situación. Bueno, esto no hay otra forma de estudiar lo que es de memoria. Matrimonio, 3 días, matrimonio de hijo o hija, 3 días, por funciones gremiales hasta 20 días, pero esto después van a ver que en el decreto tiene una aplicación muy loca, que es por cantidad de horas y por cantidad de representantes. Y se los da a los delegados gremiales en general, así que uno sabe si hay que distribuirlos entre todos los delegados, o cada delegado tiene acceso a el total de la licencia prevista. Como queda en la zona de difícil acceso interpretativo, da lugar a interpretaciones discrecionales y da lugar a interpretaciones disímiles según sindicatos sean. Exámenes universitarios, 28 días en total, 6 por cada examen, 28 días en total en el año. Estos dijimos son los que no valen para este examen, para el examen para el cual nos estamos preparando ahora. Para realizar investigaciones atinentes al organismo hasta 2 años, pero tiene que estar una investigación que fue requerida por el organismo y lo mandan a uno a andar a investigarte tal o cual cosa. Actividades reportivas no rentadas, esto tiene que ver con el ejercicio de lo que antes era la actividad olímpica y que hoy es tanto profesional como la otra, pero quedó como letra de la administración. Servicio militar, reservistas, Escuela de Defensa Nacional, que otra cosa van a hacer los Avengers que no una Escuela de Defensa Nacional. Después tener la licencia sin goce de sueldo, ejercicio transitorio de otros cargos superiores. Entonces, como estás cobrando aquel otro, no te pago este de acá. Sin embargo, de lo cual te preservo el nivel de grado alcanzado y el empleo. Ahí te lo te cambio. Estás trabajando acá en el sector A y te nombran jefa de un sector B en otro ministerio. Ajá. Pero este es un cargo transitorio, ponerle de gabinete. Sí, mejor cargo. Claro, mejor cargo porque o es superior o tiene más plata. Y entonces ahí me dan. Entonces te reservan acá, te preservan el puesto, pero no te pagan más por este puesto, mientras ejerzan las funciones del cargo superior. ¿Por cuánto tiempo te reservan? Mientras dure el cargo superior. Sí, te reservan Sí. el cargo. Razones particulares, este es el famoso 14F, hasta 6 meses, no. No, ¿No está en fuerza mayor? No. el 5 se suelta. Ah, 5 cesos. Este es el que perdés, este es el 14, ¿cuánto? No me acuerdo, pero es cuando vos no trabajás durante, te pedís siempre por Sí. razones y por... Este sí que no lo tiene lo contratado, solo planta permanente. Razones particulares, 16 meses cada 10 años. Cada 10 años, sí. Y después del año de No, hasta 10 años no. Tiene la estabilidad.
ya se olvidaron de vos. No solamente perdiste el puesto, sino que algo peor, hasta se olvidaron de vos. Para acompañar algo a la cónyuge, esto es acompañarlo cuando la o el cónyuge también es empleado del Estado y tiene destino en otro lugar del mundo, en otro lugar del planeta. O cargo de mayor jerarquía, que ya vimos. Justificaciones. Los cargos de mayor jerarquía sería igual que primero el ejercicio transitorio. No, esto es en el mismo. Este es el mismo organismo. Cargo de mayor jerarquía, de licenciarse en este otro de menor jerarquía mientras dura el de mayor. Después vuelve. En el mismo organismo. Tiene que ver casi siempre con el tema del personal de gabinete. Pues vos podés ser parte de la administración pública como personal de planta, propiamente dicho, personal transitorio, personal contratado, personal de gabinete o personal a disponibilidad, en situación de disponibilidad. Son las 5 formas de revisar en la administración pública. Planta, estabilidad propia. En derecho laboral se dice estabilidad propia es la que no te pueden rascar aún con, no te pueden rascar sino solo con justa causa. Por eso que es un sumario. La estabilidad impropia es la que te pueden rascar sin causa, pero tenés derecho a una indemnización. La estabilidad del empleado público, porque viene indicada por un precepto constitucional, el 14 bis, es la estabilidad propia. No te pueden echar sino solo en virtud de justa causa, sumario administrativo mediante, con el debido proceso adjetivo y todo lo demás. Entonces, este es el personal de planta permanente propiamente dicho. Personal de gabinete es el que entra y sale con los funcionarios jerárquicos correspondientes a cada gestión. Cada ministro, cada secretario, cada subsecretario trae su personal de gabinete propio. Cuando se va este ministro, secretario, subsecretario, se va también el personal de gabinete. También está el personal que revista bajo situación de disponibilidad, que es cuando, esto ya nos hemos desacostumbrado, pero puede volver a pasar, cuando hay reestructuración o desaparición de cargos, organismos o funciones de la administración, que por ejemplo se tercerizan o se privatizan. Entonces, estas personas que ocupaban roles en esos organismos, en esas funciones, pasan a un limbo que es el de la situación de disponibilidad. Hay un registro que debe llevar adelante el Estado Nacional en todas sus organizaciones, que es el del registro de personas en situación de disponibilidad, que son las primeras que tienen derecho a tener acceso a cualquier vacante que se produzca en alguno de los ámbitos de la administración pública, cuando esa vacante sea asimilable a las funciones que desempeñaba en ese organismo que desapareció. Mientras tanto, está en situación de disponibilidad, en la cual puede estar desde 6 meses hasta 1 año, según la antigüedad que tenga la persona en la administración pública. Esto puede pasar cuando en algún, digamos, cuando tenés un problema con el jefe te pone disponibilidad. No, eso es otra cosa. Esa es una disponibilidad entre comillas, que te da esa disponibilidad de la Dirección de Recursos Humanos para ver a qué otra área te deriva dentro del mismo organismo. Acá quedás en el limbo propiamente dicho. No tenés funciones porque el organismo en el cual las prestabas desapareció, o las funciones que desarrollabas no se requieren más. ¿Qué pasa después del año? Después del año tenés derecho a esta indemnización del artículo 11, que es la que se le está otorgando también en los casos en los cuales contratados con contratos sucesivos del Estado han demostrado que tenían una relación laboral, si bien no de estabilidad, porque dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el tiempo no genera derecho a la estabilidad, pero sí genera el derecho a esta indemnización del artículo 11 de quienes, habiendo estado en situación de disponibilidad, no encuentran vacante a la cual incorporarse y por lo tanto tienen derecho a percibir una indemnización equivalente a un sueldo por cada año trabajado. Esta es la indemnización del artículo 11, la única que se reconoce cuando se interponen juicios contra el Estado Nacional en situación de contratos sucesivos. Una preguntita. Por ejemplo, en el caso
de los organismos que ya son hiper abundados de personal, que han multiplicado la cantidad de personal. Si en algún momento se decidiere pues sí, gana Macri. Dice, hay mucho gasto público en el Estado. De que hay demasiados empleados en un organismo dado y deciden reducir la planta, que son todos planta permanente, reducir la planta drásticamente. Esa gente que tiene una planta permanente puede pasar a ser una planta permanente En situación de disponibilidad. inestable y quedar en un año quedar afuera del organismo por no Hasta un tener año, sueldos. pero hasta un año son los que tienen más de 15 años o más de 30, no me acuerdo. Así que mucha antigüedad para durar un año en esta situación de disponibilidad. O sea que la estabilidad, la planta de estabilidad, planta permanente no tampoco es estable si tiene un defecto. Los administrativistas todavía no usan una expresión que es el hecho del príncipe, como si no fuéramos una república. El hecho del príncipe barre con los derechos subjetivos para la doctrina administrativista. Por eso lo que decíamos de a veces difiere cómo va a resultar tu reclamo, si es un reclamo en el contencioso administrativo o si es un reclamo laboral. Y acá nos jugó en contra el digesto jurídico argentino. El digesto jurídico argentino, además de hacer este análisis de qué normas quedaban vigentes, cuáles no, hizo un análisis de a qué rama jurídica pertenecía cada norma. Y a la ley marco de empleo público la puso como norma administrativa. Flaco favor nos hizo a nosotros como empleado público que aparezca entonces ya arreglado por el decreto jurídico argentino que la ley marco de empleo público es una ley de la rama administrativa. Sin perjuicio de lo cual, como no alcanzó, si bien ese era el plan, que tenía además que revisar los decretos, no alcanzó a los decretos, entonces del 214 para abajo todos podemos asimilarlo al fuero laboral. Pero la ley Marcos quedó en el fuero administrativo. Bueno, la organización médica para el servicio militar, ya no existe más, constituye mesa examinadora cuando uno es profe de algo, 12 días por año. Estudiantes, estas son las franquicias, ven que son aquellas posibilidades que tenemos para restringir nuestro horario de trabajo dentro de la jornada laboral diaria. Y están los estudiantes para cursar el horario de trabajo hasta 2 horas diarias, en vez de 8, 6. Van a tener lacantes también hasta 2 horas diarias y asistencia a congresos que tengan que ver con el desempeño del organismo. Esta pantallita habla de las comisiones paritarias que se crean por el convenio colectivo de trabajo 214 y por el convenio colectivo sectorial CINEP. En el convenio general es la COPAR, la Comisión Permanente de Aplicación de Condiciones Laborales, que es a donde se va a referir todo conflicto laboral colectivo que haya entre las partes, entre los empleados. Es la comisión paritaria por excelencia, digamos, que es la que regula el desenvolvimiento de los institutos que están indicados en el 214-2006. Entre otras cosas, el régimen de licencias, de evaluaciones, de sanciones disciplinarias. Todo eso va a estar en la COPAR, que es además la instancia de resolución de los conflictos laborales. La primera instancia de resolución de conflictos laborales, se supone, es esta comisión paritaria constituida por representantes de los gremios, en cantidad de 3, y por representantes del Estado, en cantidad de 3, que se reúnen y discuten sobre cuestiones particulares pero colectivas. Si el conflicto laboral no se resuelve en el seno mismo de la COPAR, entonces pueden nombrarse mediadores o pueden nombrarse árbitros. Los representantes gremiales eligen 10 posibles mediadores, los representantes estatales eligen otros 10 y se van eligiendo 5 unos y 5 otros de la lista del otro. ¿Se entendió? Acá tenemos los representantes gremiales que dicen queremos esta lista, presentamos esta lista de posibles mediadores. Fulano, Mengano, Sutano, Merengano. Los empleadores, el Estado Nacional, dicen nosotros queremos estos otros mediadores. Piringano, Pensultano y Carangano. Los gremiales eligen de la lista presentada por los empleadores y los empleadores eligen de la lista presentada por los gremialistas
5 y 5, y ellos conforman entonces la lista de mediadores que después se va a sortear para llevar a cabo la composición del conflicto. Si no hubiera acuerdo sobre el mediador, lo que se hace es un proceso inverso. Se hace una lista de número impar de todos estos 10, en realidad 20, de estos 20 mediadores elegidos, y es por exclusión. En lugar de ir eligiendo uno los de la lista del otro, van sacando unos los de la lista del otro hasta que quede uno solo, y es entonces el que va a ser el mediador o árbitro en un conflicto laboral. Nunca pasó, pero está dado así por el convenio colectivo de trabajo de cómo se resolverían o cómo deberían resolverse los conflictos en el contexto del 214-2016. La otra comisión es la de Medio Ambiente de Trabajo. Disculpame, COPAR no tiene una oficina física. No. Tampoco son representantes que hagan solamente eso, porque no es una institución permanente. Se designan a dos para resolver cada conflicto, si bien están antes designados por las entidades gremiales y son los representantes naturales del Estado empleador en cuanto a quienes sean los directores de recursos humanos o los subsecretarios de coordinación. Entonces, teniendo que ver con por dónde venga el conflicto. Pero entonces una persona quiere asesorarse con el COPAR, ¿cómo lo hace? A través del sindicato. A través del gremio o a través del propio paritario, que es el representante del sindicato en la COPAR. Las otras comisiones son de condiciones y medio ambiente de trabajo. Todas estas comisiones tienen una representación nacional y una representación local de cada organismo. Si hay una representación para todos los empleados públicos nacionales, que son los paritarios nacionales, y hay una representación, una mini COPAR dentro de cada ministerio, dentro de cada organismo. Hay una mini CIMAC dentro de cada ministerio, dentro de cada organismo, y hay una CIMAC super, digamos, que es la que agrupa a todos los organismos nacionales. La otra es la Comisión de Igualdad de Oportunidades y de Trato, tiene que ver con precisamente garantizar esta igualdad en remuneración, igualdad de tareas, igualdad de oportunidades en la carrera, etc. ¿Es acceder a través del gremio? ¿No hay un lugar físico que uno... No, porque esto es tanto representante por el gremio, tanto por el Estado Nacional, no hay un lugar físico. Si querés, en recursos humanos, donde podés también informarte del lado empleador respecto de las alternativas, de las comisiones. Por lo general, las comisiones tienen reuniones periódicas en las cuales se trabajan los temas que surjan del orden del día. Y la Comisión Permanente de Administración del Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral, que es el único que tiene 5 de cada lado, 5 por el empleador y 5 por el gremio. Estas son las comisiones del convenio general, y el CINEP trae además una más, que es la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera, que es la COPEC, que es la que interpreta y aplica los conceptos vertidos en ese decreto 2098 que homologa al convenio sectorial del CINEP. Me adelantaban de la hora, y sí, ya es hora. Sin perjuicio de lo cual nos podemos ir con una nota de color acerca de cómo está en el mismo boletín oficial publicada la cuestión relativa a la resolución de conflictos y qué pasa cuando el gremio acata una resolución de conflictos. Así fue publicado en el boletín oficial. Yo lo vi en Infoleg y me fui a buscar la versión impresa del boletín oficial, y lo que tengo acá es el PDF de la versión impresa del boletín oficial, de la página oficial del boletín oficial, donde dice que la COPAR agotará todas las instancias previas de reclamo y de negociación en cualquier supuesto de conflicto colectivo o diferendo que pudiera suscitarse. Concluida la gestión y si se adoptasen medidas de ficción directa, sí, serían de acción directa, pero quedó firmado así, de ficción directa. Hacemos como que te hacemos un paro, pero no te hacemos un paro. Hacemos una medida de ficción directa, y esto explica por qué Andrés Rodríguez lo firmó. Bueno, después venimos con esto al regreso. Están haciendo acá el departamento de capacitación. Solo anótense en la planilla en blanco los que no se pudieron anotar y no figuran acá, ¿sí?
porque se está duplicando la información y es mucho lío después para cargar. Entonces los que no figuran acá, recién esos se anotan en la planilla en blanco. ¿Sí? Y en estas bonitas hojas de blanco que ahora vamos a repartir, pueden poner las preguntas para poder alcanzar a dictar todos los temas, que queda cantidad de información y no tener que interrumpir entonces el curso de... La idea sería, como queda poquito tiempo, que Raúl lee como de contigo todo y las preguntas las dejamos. Así que hoy, como el derecho es algo que está en construcción permanente, no se llevan lo último de la clase de hoy, sino que podemos estar pensando en agregar nuevas cosas o en corregir nuevas cosas. Bueno, entonces vamos con la milonga de las sanciones disciplinarias, que tiene el contenido de las posibilidades que lleva la administración para sancionarlos. Va de la más grave a la más leve. Si un delito es cometido contra la administración, con daño grave la herido sin su justificación, la ciudadanía ha perdido o violó una previsión, me corresponde el destino de la exoneración. Pero lo más grave es la exoneración. Cuando te exoneran, es lo peor que te puede pasar como contratado, como empleado de la administración pública. Si causar otro delito o falté más de 10 días o abandoné el servicio con 5 faltas continuas, 5 faltas continuas es considerado abandono del servicio, abandono de tarea. Tiene que haber previa intimación, con lo que después vamos a ver que es el debido proceso objetivo, pero tiene que estar las 5 faltas continuas con el periodo de intimación para que justifique o se presente a trabajar, y si no se presenta ni justifica, es abandono del trabajo y por lo tanto da lugar a la cesantía. Los deberes incumplidos: uno tiene como empleado del Estado obligaciones, ya vimos los derechos, obligaciones, prohibiciones y deberes. Los deberes tienen más que ver con todas aquellas virtudes que se requieren del empleado público, y las prohibiciones tienen que ver con la paz de la incompatibilidad, la paz de no hacer del empleo público un kiosquito personal para beneficio de algunos particulares, entre los cuales se incluye el propio empleado. Mientras que quiebra o concurso entre en los últimos 10 periodos, la evaluación no pasé, alternada por 4 años o por 3 años continuos. Las evaluaciones malas, las evaluaciones por debajo de bueno, pueden importar una cesantía cuando son 3 seguidas o alternadas en los últimos 4 años. O por otras faltas mías me suspendieron por más de un mes, me corresponde padecer la sanción de cesantía. Si uno ya fue sancionado con suspensiones y goce de sueldo más allá de un mes en el último año, ya no cabe otra sanción que la de la cesantía. Y si en más leves incumplimientos me hallara la jerarquía, o si en 10 días alternos de cada 30 faltara yo, corresponde apercibimiento o suspensión de hasta 30 días. Acá en 1421-2002 hace una escalerita según los incumplimientos y según las inasistencias. En los incumplimientos dice: al primer incumplimiento, nada, lo indicamos, portate bien, hacer las cosas bien, yo sé lo que tengo. Al segundo incumplimiento, otra vez nos mandamos a llamar, hay que hablar con el director, con el jefe, todos nos ponemos de acuerdo para que se comporte de ahí en más de acuerdo a la figura que desempeña, pero a la tercera ya va el primer apercibimiento, a la cuarta va el segundo apercibimiento, a la tercera, a la quinta va el tercer apercibimiento o primera suspensión de un día. Luego vienen suspensiones de 1 o 2 días, otra suspensión de 1 no. Primero después viene suspensión de un día sin apercibimiento, suspensión de 1 o 2 días, suspensión de 1 o 2 días, suspensión de 3 a 4 días y suspensión de 3 a 4 días, hasta completar los 10 incumplimientos. Estas son las sanciones leves que van en esta escalerita según el 1421 del 2002. Después hay otra escalerita para las ausencias. Para las ausencias te dice: una ausencia sin justificar, apercibimiento. 2 ausencias sin justificar, apercibimiento.
y después van habiendo suspensiones también que llegan hasta los 6 días. Ahora no me acuerdo, va duplicándose por los impares. Un día, 2, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días. Ahí me salió la escalerita de... Bueno, corresponde a percibimiento, suspensión de hasta 30 días. Dice, hace falta que un sumario concluya en sanción fundada para aplicar una suspensión de más de 5 jornadas. Si la sanción va a ser superior a 5 días de suspensión, hace falta un sumario administrativo. Esto no quiere decir que se haga la sanción sin ningún otro requisito. Sí hace falta el requisito de la intimación previa, hace falta el requisito de el pase por el servicio jurídico permanente, es decir, por la Dirección General de Jurídicos, y hace falta otorgar al administrado, al empleado, el derecho a ser oído, a presentar y producir pruebas, y a que el pronunciamiento se haga fundadamente, de acuerdo a las reglas que vamos a ver para el acto administrativo. Entonces, más de 5 jornadas, sumario, pero por menos de 5 jornadas igual hay un pequeño procedimiento que involucra la notificación y la posibilidad de que la otra parte se defienda y haga valer sus pruebas, y siempre con la revisión del servicio jurídico permanente, que en el caso del Ministerio de Trabajo es la Dirección General de Asuntos Públicos. Una cuestión que hace a las estructuras organizativas, cuando vean direcciones generales en oposición a nacionales, quiere decir que son propias de todos los organismos. Todos los organismos tienen Dirección General de Jurídicos, Dirección General de Administración, Dirección General de Recursos Humanos, porque son actividades propias de todos los organismos y todos lo requieren para sí. Hacen a la organización interna de cada uno de esos organismos. En cambio, las direcciones nacionales tienen que ver con la materia específica de ese organismo. No hay una dirección nacional de promoción del empleo en el Ministerio de Economía. No hay una dirección nacional de fiscalización, de cumplimiento de la carga tributaria en el Ministerio de Trabajo. O las direcciones nacionales hacen a las funciones de cada organismo. Y bueno, es de vicio, pero no hay sanción más penosa que se declara imprescindible. Esta es la forma más práctica que tienen o que ha tenido el Estado Nacional de deshacerse de la garantía de estabilidad, que no es solo una garantía para los empleados, sino una garantía para la ciudadanía. Los ciudadanos tienen derecho a una estabilidad en el cargo de sus empleados públicos, para evitar que el empleado público sea materia de, primero, negociación entre partidos, y segundo, de coacción respecto del cumplimiento eficaz de sus tareas. Porque si el empleado público teme perder su puesto, si emite un dictamen, una opinión, o trabaja de manera que entiende que su superior va a tomar como algo en contra de él mismo, entonces no lo haría, porque está en juego o su trabajo, con lo cual está en juego el alimento para su familia, o el comportarse leal, proba, transparente, eficazmente, como vimos en las primeras pantallas. Entonces, de forma más cosa, no dejarte trabajar, no poder participar acerca de lo posible, ningunearte o ponerte a tareas abstractas que no infieren o no tienen nada que ver con el funcionamiento del organismo. ¿Cómo termina este cuento de la relación de empleo público? Termina por cancelación de la designación del personal sin estabilidad. En esta categoría estamos los que concursamos, ganamos y estamos atravesando el periodo de prueba de un año, que es un año posta, un año como en el básquet, de tiempo real, porque se te descuenta todo lo que sea enfermedades, sea exámenes, sea 14F, 14H, 14C, menos la licencia anual obligatoria. Todo lo demás descuenta para la cuenta final de los 365 días trabajados en la administración pública. Entonces, si en el medio, únicamente contando, si querés para descontar, la licencia, la vacación. Si en el medio de ese año alguien decide que ya no te necesitan, te pueden rescindir Pero no es un derecho la subjetivo. designación. No, derecho subjetivo recién es cuando
tenés la designación acordada. O sea, y si uno ya... Porque hasta ahí solo tenés un interés legítimo. Ahí les cuento una historia que tiene que ver con esto, para que les quede después para el examen. ¿Te acuerdas de los 3 chanchitos? Disculpa, Raúl, porque es el mismo tema. Pero si uno ya vino ejerciendo como artículo 9, pero uno ya tiene antigüedad en la administración, o sea, es contra realmente la Constitución tener un año más con el tiempo a cancelarte la planta permanente. Que sea inconstitucional o no, lo decide la Corte Suprema. Por ahora, Subsecretaría de Gestión Pública lo aplica de esta forma. Bueno, vamos con el cuento de los 3 chanchitos, así les explico esto de cuándo hay un derecho subjetivo, cuándo hay un interés legítimo, cuándo hay un derecho otorgado a título precario, que lo van a ver en varios institutos de la administración pública y en algunos institutos del empleo. ¿Se acuerdan los 3 chanchitos? Uno va hacia la casa de paja. Viene el lobo, sopla, basta una sola soplida del lobo y la casa se desvanece. El otro chanchito hizo una casa de madera, de leña. Viene el lobo, sopla, de la primera no sale la posibilidad de despeñarla, de llevarla abajo, pero con la segunda o la tercera ya la casita se destruye. El tercer chanchito había hecho su casa de ladrillo, de material. Entonces el lobo, por más que sople y sople y sople, no la puede detener. Entonces empezamos por esta última, donde van a refugiarse los 3 chanchitos. Esta casita de material y ladrillos es el derecho subjetivo. Ahí es cuando el chanchito puede decir, esto es mío y nadie me lo puede revocar. Ya nadie, la administración pública es el lobo por más que sople, no la puede tirar abajo. La segunda casita, la de leña, es el interés legítimo. El chanchito no tiene todavía derecho subjetivo, que para el derecho liberal occidental es asimilable al derecho de propiedad. Esto es mío y nadie puede venir a sacármelo. Para un derecho liberal no tan liberal, entendemos que la figura del derecho subjetivo tiene más que ver con la esfera de nuestra libertad. Es la libertad la que no puede venir a sacarla. Pero bueno, más esta distinción filosófica para ver casi todos los libros de derecho administrativo, porque el administrativista es nada más y nada menos que un defensor del tesoro de la nación, más que de las políticas públicas. Habrá un tiempo todavía que decantar en la literatura y en la formación de los administrativistas para que esto en alguna medida vaya a cambiar, pero por ahora van a ver que está siempre el derecho subjetivo asociado a la idea de propiedad. El interés legítimo es el derecho que tenemos a tener el derecho subjetivo, ¿sí? Es una instancia anterior al derecho subjetivo. Entonces, por ejemplo, en esta situación es el derecho que tenemos a participar o a postularnos para obtener el derecho subjetivo final. No nos pueden cancelar esa posibilidad de intervenir para obtener en definitiva el derecho subjetivo. Y el de la casita de paja es el derecho otorgado a título precario, que es, por ejemplo, las unidades retributivas que, graciosamente, no en el sentido de humor, sino en el sentido de dispensa, puede otorgar a algún funcionario a algún empleado de la administración. Así como te lo da, te lo puede quitar. Por eso es otorgado a título precario. Cualquier habilitación, dispensa, reconocimiento especial, permiso especial a cumplir un horario distinto, qué sé yo, son situaciones precarias que no se pueden sostener como un derecho de la persona, ni siquiera como un interés legítimo a su continuidad o a su reglamentación o a su regularización. Entonces están estas tres jerarquías de derechos en oposición a la actividad del Estado, que son el derecho precario, el interés legítimo y el derecho subjetivo. Siempre que se trate de derechos subjetivos, dice la Ley de Procedimientos Administrativos, tiene que intervenir el servicio jurídico permanente. Por eso es que interviene en el tema de las sanciones y suspensiones por más de 5 días, y por eso que interviene también en las de menos de 5 días. Bueno, todo eso para hablar de la cancelación de la designación del personal sin estabilidad. Entonces, uno tiene un interés legítimo a que ratifique la designación al final del año, e inclusive el año pasado se agregó un requisito más,
que tiene que ver con aprobar un examen, que tiene que ver con la inducción al ministerio, a las labores que desempeña el ministerio, a las tareas que desarrolla el ministerio y demás. Renuncia aceptada, vencimiento del plazo de 30 días y sumario pendiente. Esto ya lo vimos cuando empezamos a hablar del ingreso al empleo público. La conclusión o rescisión del contrato para los que tienen solamente una relación contractual, sin mediar ni siquiera periodo de prueba. Acá lo único que hay es un derecho subjetivo a que se respeten los términos del contrato, y los términos del contrato incluyen un plazo. Terminado el plazo, ni siquiera se habla de despido. Se habla de rescisión contractual o de vencimiento del plazo del contrato. Si bien, ya le contaba, la Corte Suprema ya habilitó a partir de el fallo Ramos, que después siguió reiterando sucesivos pronunciamientos, el criterio de que los contratos sucesivos frente a la administración pública, para llevar a cabo funciones que son propias del organismo que lo contrata, si bien no dan derecho a la estabilidad, porque la única forma de acceder a la estabilidad es a través del procedimiento de concursos, sí da derecho a la indemnización del artículo 11, que es la que está pensada para el personal que está en situación de disponibilidad. Vencimiento del plazo de disponibilidad, le pasa justamente eso, se le vencieron 6 o 12 meses y como no le consiguieron una ubicación, tiene derecho a la indemnización, pero no ya a recuperar el empleo. Razones de salud que lo imposibiliten, con esa escalera en descenso que vimos de los 2 años con goce de sueldo, el año siguiente con la mitad y el último sin goce de sueldo. La cesantía o exoneración, bueno, la sanción, que estas sí son consecuencia de un sumario administrativo y que en todos los casos debe ser resuelta por el Poder Ejecutivo. Si no es poca cosa. El presidente o la presidenta es el que tiene que firmar tu cesantía o exoneración. Jubilación, retiro o vencimiento de la estimación para ello, para jubilarse, o el fallecimiento. Bueno, sería loco que alguno le siguiera pidiendo venir a cumplir con sus tareas aún después de muerte. Pero para esto no hay requisitos ni fundamentos. Te toca. Si te toca, te toca. Y tiene que ver también con por qué se pone fallecimiento como término de una relación de empleo. Los administrativistas, que no son de este planeta, suelen asociar la figura del funcionario con la de la función. Y esto lo vienen trayendo desde las teorías administrativistas que nacieron en la Francia monárquica, del despotismo ilustrado, donde se veía la dificultad de cómo explicar la continuidad del reinado con la muerte del rey. Entonces decía, bueno, el rey murió, pero el reinado continúa. Entonces el rey no era al mismo tiempo persona, pero también era rey. Era persona física y era también persona ideal. Representaba algo que lo trascendía a sí mismo. Por eso la necesidad de incluir el fallecimiento como término de una relación de empleo público, a pesar que va de suyo y que sería el perogrullo, pero porque queda esta idea de la continuidad de una persona ideal separada de la persona física. Por eso, para explicar la forma transversal de los administrativistas de pensar el derecho. Y además, como también pudieron dar lugar a estas cosas, la ley 21.274, que en su momento permitió dar de baja al personal por razones de servicio, la famosa ley de flexibilidad, fecha marzo 1976, decía, por ejemplo, que no tenían derecho siquiera a indemnización los designados sin información previa favorable por la Secretaría de Informaciones del Estado y la Policía Federal. Primero tenés que tener los certificados de antecedentes que no cometiste delitos, sino que la policía tenía que dar cuenta que eras un tipo sano y o que resultaran por antecedentes desfavorables al momento de dar cumplimiento a tal disposición. Vaya a saber qué era. Y lo que constituyan un factor real o potencial de perturbación al normal funcionamiento del organismo al cual pertenece. Y luego, también la ley de reforma del Estado, Menem lo hizo, prevé que los interventores de los entes estatales, no necesariamente empresas del Estado, ente estatal, en sentido lato, pueden ser organismos públicos,
pueden dar de baja al personal de conducción ejecutiva mediante una indemnización idéntica a los previstos en la ley de contrato de trabajo. Quiere decir, estabilidad, bien, gracias. ¿Para qué sirve entonces el empleo público? Después de todo esto que vimos de la imagen o de la impresión general que se supone debe tener un empleado público, y después de esta exaltación que las normas mismas hacen, el Estado mismo hace de sus propios empleados, pero del destrato que tiene también respecto a sus propios empleados, una cosa es el Estado en cuanto Estado, conductor de políticas, y otra cosa es el Estado en cuanto empleador. Aparece para qué sirve entonces el empleo público en esta fase, no ya de exaltación, sino de resistencia, de defensa de los intereses del ciudadano, más allá de los intereses del funcionario y más allá de los intereses de las arcas del Estado. El empleado público puede tener tres formas o tres funciones, fines específicas. O defiende al funcionario, en cuyo caso sería una personal de gabinete, o defiende el erario público, en cuyo caso podría ser tranquilamente tercerizado, o defiende a los derechos y políticas en pos de garantizar los derechos y garantías de los ciudadanos. Si está en este último caso, el empleado público entonces sirve en cuanto a garantía de estabilidad para que ningún jefe, jerarquía o interés económico particular le hace gasto público, entre comillas, medre o atente contra el ejercicio de las políticas públicas, que es lo que se trata del Estado Nacional. Y por eso el chiste, disculpe la pregunta, pero ¿cómo se sobrelleva esta crisis mundial que nos hunde a todos? Pregunta el tipito que está asomando un pedacito del suelo, y el señorón dice, y depende, ¿usted sobre quién está parado? Entonces, la lógica que tiene a veces el mercado es esta, estar parado siempre encima de alguien que nos evita entonces sobrevivir a toda situación crítica. El empleado público debería tener una lógica distinta, más tendiente a lo horizontal, tanto hacia adentro como hacia afuera de la administración. Ahí termina esta parte de empleo público y empieza. Vamos a irnos entonces ahora para atrás, hacia algo más general. No puedo ver la pantalla, entonces me obliga a ver una de ahí. Deje de tocar la copita y se te abre la pantalla entera. Sí, estoy viendo ahí, porque acá está el micro. Bueno, vamos para atrás en cuanto al, lógicamente para atrás, que sería el marco dentro del cual actúa el empleado público, que es la ley, corrección, el decreto ley de procedimientos administrativos. Es un decreto que tiene autor, no fue sancionado por el Parlamento. El decreto de ley de procedimientos administrativos 19.549, ahora ley ADL 856, trae qué elementos tiene que tener una decisión del Estado para tomarse como una decisión del Estado. Y esta decisión del Estado lleva el nombre de acto administrativo. El Poder Ejecutivo de la Nación es unipersonal, lo ejerce la Presidenta o el Presidente que esté comandando en ese momento la administración pública, y luego tiene los organismos que se desprenden de la jerarquía centralizada o descentralizada. El decreto ley sí, el 19.549. El INFOLEC figura como ley 19.549, pero es en realidad un decreto ley, ya que es una norma de autor. Pero el decreto ley tiene otro número. Sí, va a tanto, pero quedó de honganía que se considere ley, así como la ley de concursos antigua, que era 19.551, y la ley de sociedades, que todavía modificada vive, 19.550. Fueron un paquete de 3 leyes consecutivas, pero de autor. El autor de la 19.549 es Miguel Marín. Si quiere traer entonces la interpretación auténtica, acá sí, la interpretación auténtica del legislador, de qué quiso poner en cada uno de sus artículos, lean entonces el Tratado de Derecho Administrativo de Miguel Santiago Marín, que es nada menos que el autor del decreto. Ley ADL.
ADEP de administración. ¿Pero qué Administrativa. esa ley? O sea, ¿cuál es ¿quién decretó esa ley? El decreto jurídico argentino, decimos, fue el que estableció qué rama pública pertenecía a cada norma y dijo que la norma, esta sí no hay duda, es el derecho administrativo. Por eso se precede por la sigla ADEP, con la abreviatura ADEP. Ahora insistimos respecto de preguntas al papel, porque si no nos vamos a llegar a dar todo el contenido. Entonces, un acto administrativo es la forma en que se expresa la Administración Pública Nacional, ¿sí? La forma que tiene de señalar cuál es su voluntad y al mismo tiempo es el resultado final de un procedimiento administrativo. Tiene que haber un procedimiento que lleve lógica y naturalmente a ese acto, y ese acto entonces que funcione como expresión de la voluntad de la administración pública. No hay forma de representar esa voluntad a través de una orden partida oralmente, a través de una indicación prestada a través de una nota que se guarda en un cajón. La única manera que tiene el Estado, la Administración Pública Nacional, de expresarse es mediante actos administrativos. Y el acto administrativo, para ser tal, tiene que tener 7 elementos, 7 enanitos del acto administrativo. 6 de los 7 están como una regla de memoria en el artículo 7 del decreto de ley 19.549, y el único que no aparece en el 7, que aparece en el que le sigue, es el de forma. Los 7 elementos los vamos a ver ahora con cualquier tipo de acción. Usted se lo puede imaginar. Para interpretar cualquier tipo de acción racional, cualquiera de nosotros, hace falta o podríamos desmenuzar esa acción racional en estos 7 elementos. Ahora van. Todo esto hace a la separación conceptual que existe entre capacidades de las personas y competencia de los órganos o funcionarios. Las personas tenemos capacidades, los funcionarios tienen competencias. La regla para la capacidad es la del artículo 19 de la Constitución Nacional. Toda persona puede hacer aquello que la ley lo prohíbe, y toda persona no puede ser privada de aquello que la ley, obligada a hacer lo que la ley no manda. Sí, atravesada, pero es el principio de reserva de la Constitución Nacional, más o menos en la versión divulgada. Todo lo que no está prohibido está permitido. Ese es el principio para la capacidad. Pero para la competencia, que ¿qué puede hacer un funcionario del Estado? Rige el principio inverso. Solamente puede aquello que debe. Por eso es que la competencia se suele asimilar a una facultad de ver. Yo puedo tanto que debo. Tal vez así que si no hago esto que debo, puedo ser incurso dentro del delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público. A esto también va a cuento la división entre distintas categorías de empleados, que para el derecho penal es una sola, sea contratado o no contratado, en situación de disponibilidad, de gabinete, PNUD, no PNUD, 1184, o el bicharaca o que les haya ocurrido para justificar tu prestación de servicio. Sos a la ley penal siempre un funcionario público, por lo tanto las penas siempre se te van a venir agravadas. Solo para la ley penal, así como a veces y no siempre para la muerte, somos todos iguales. Solo para la ley penal, funcionarios públicos somos todos en cualquier situación de la vida que tengamos. Sea nuestra situación precaria, legítimo derecho al derecho penal, esto no le interesa. Siempre se nos va a aplicar la condena agravada por el hecho de ser funcionario público. Entonces, el principio de competencia es este: solo puedo aquello que debo, y la competencia es el primer elemento de un acto administrativo. El que lo dicta tiene que ser el competente para dictar. ¿Qué es el competente para dictar un acto administrativo? Es que una norma superior a la que el propio ente está dictando le haya otorgado esa competencia. La presidenta o el presidente tiene que justificar su competencia en por lo menos una ley. No lo puede justificar en un decreto porque está al mismo nivel de los actos administrativos que ella puede emitir o que él puede emitir. Tiene siempre que estar fundado en una norma superior a la que el mismo órgano pueda emitir. No se da a sí mismo la competencia. Entonces,
Presidente-Presidenta lo funda en una ley o en la Constitución Nacional. Ministro en un decreto, en una ley o en la Constitución Nacional. Secretario en una resolución ministerial y así para mí. El 333 del 85, que en algunos perfiles está como norma obligatoria de aprendizaje, define cada una de esta fauna de la administración pública. Define qué es una nota, qué es un decreto, qué es una resolución, quiénes pueden firmar resoluciones, quiénes pueden firmar disposiciones. Van a ver un contraste entre lo que dice y lo que pasa, porque ningún subsecretario quiso ser menos que un secretario, y por más que el 333 del 85 diga que el bichito generado por un subsecretario o subsecretaria es una disposición, los subsecretarios firman resolución. Pero el 333, si uno tiene que responder un multiple choice, ¿qué firma el subsecretario? Firma disposición. Pero parece que hay una asociación entre la D de dirección y la D de disposiciones, que solamente a partir del nivel de dirección se firman disposiciones. Y de ahí para abajo van circulares, notas, memorandos, dictámenes, informes y todo lo demás. Los bichos más grandes son la ley formal, emanada del Congreso de la Nación, promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional. Decretos, arriba de las resoluciones están entre los decretos y las resoluciones las decisiones administrativas. La más importante de cada año es la decisión administrativa 1, que es la que distribuye el presupuesto nacional. Y después vienen resoluciones, disposiciones y la demás fauna chiquitita de circulares, notas. Todo eso está definido en el 333, inclusive al extremo de lo que nunca quisimos saber acerca de la forma de las disposiciones, resoluciones y decretos, porque dice qué tamaño tiene que tener la hoja, qué peso tiene que tener el papel, etcétera, etcétera. Ahí descubrimos también que formaría parte de la enciclopedia de datos inútiles si no fuera que se lo pueden tomar en el multiple choice, que la administración pública puede tener hasta 15 sellos, 15 tipos de sellos distintos. Yo la verdad que no sabía. Pero leyendo para esta capacitación descubrí 15 sellos distintos, de los cuales está el sello lacre, se pone sobre el lacre para salvaguardar cualquier información secreta. También está el sello secreto, también está el sello original, el copia, el sello canera, el sello de central, el sello foliador, el sello refoliador, y así hay 15 en total. Bueno, entonces, hacia el elemento forma, porque el acto vegetativo tiene que tener una forma para que lo podamos citar, visualizar, poder compararlo con otros, y ver de qué manera está afectando lo que ya se decidió antes. Y esto de lo que ya se decidió antes hace algo que a veces pasa del largo, que es el principio general de que toda norma posterior deroga norma anterior. ¿Por qué tenemos este principio general y no el inverso, que regía en el derecho romano? Durante mucho tiempo en el derecho romano había que irse al derecho de los antiguos. Cuanto más antigua era la fuente, más valor jurídico tenía. ¿Por qué nosotros adoptamos la inversa? Porque se supone que queremos un Estado que tenga novedades, no un Estado conservador que vaya otra vez a los 90, un Estado que trate de ir por lo menos al 2000 y algo, al siglo XXI, donde estamos por lo menos creyendo estar habitando en este momento. Es un derecho que apuesta por la democracia, por las decisiones populares y por el cambio, apuesta a definir su legislación de acuerdo al principio de que norma posterior deroga norma anterior, porque es la norma que nos queremos dar ahora nosotros quienes estamos vivos en este momento. ¿Dónde está escrito este principio, este presente? En ningún lado, ni en la Constitución Nacional, ni en ningún lado de ningún lado. ¿Por qué no está escrito en ningún lado? Y esto es perjuicio de quienes entienden al derecho como un conjunto de normas y hacen solo un examen analítico de las normas, entendiendo que palabra igual voluntad. Palabra pues quiere decir muchas cosas, entre otras aquella voluntad que se expresa. Para los analíticos entonces esto es un problema, para los de la filosofía crítica es una bendición. Si hubiera una norma que dijera que toda norma posterior, pongámosle norma A,
Toda norma posterior deroga la norma anterior. Y surgiera una norma posterior, la norma B, que indicara lo contrario, nos veríamos incursos en un círculo vicioso sin fin, en el cual por la norma B deberíamos aplicar la A y por la norma A deberíamos aplicar la B. Por eso entonces, y porque el derecho no es lógica, es que no está en ningún lado escrito que las normas posteriores derogan a las anteriores. Pero esto entonces tiene que ver cómo reconocemos que una norma posterior. Reconocemos que es posterior porque es norma, entonces tiene la forma de una norma, quiere decir que está escrita, tiene fecha, tiene número y tiene firma. Todo esto hace el elemento forma. Y ya tenemos dos. Competencia, que responde a la pregunta ¿quién emite el acto? Y forma, que responde a la pregunta ¿cómo es el acto en cuanto a qué acto? Este es el del artículo 8, que además dice que para que tenga la forma acabada, si es un acto de alcance general, tiene que estar publicado en el boletín oficial, y si es un acto de alcance particular, tiene que estar notificado al domicilio particular. De la competencia, lo que yo dijimos es que puede haber en razón del grado, por la jerarquía, en razón de la materia, por si es director de un asunto, no puede emitir actos administrativos respecto de otro asunto, y por la relación de paso del tiempo, o por el territorio. Hay territorios que son regionales, o gerentes que son de una determinada provincia, de una determinada localidad, con jurisdicción territorial hasta los alcances de esa jurisdicción. Entonces hay competencia territorial por razón del territorio, competencia en razón de la jerarquía, competencia en razón de la materia y competencia en razón del tiempo. El tiempo tiene que ver con quien deja de ser funcionario, entonces da paso al siguiente. Tiene que ver con la fecha en la cual están emanadas las normas. Competencia, entonces, en razón del grado, según la jerarquía. En razón de la materia, según el asunto que se trate de arreglar, o de decidir, o de disponer. Según el territorio, según la jurisdicción que se tenga respecto a la geografía del territorio nacional. Y según el tiempo, según las designaciones que se van sucediendo unas a otras. Y listo, en razón del grado, la competencia más puede sufrir determinadas alteraciones. La competencia puede ir de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de un lado hacia el otro. Si va de abajo hacia arriba se llama avocación. El superior se aboca a la competencia del inferior porque resulta de interés institucional, porque hay desde un interés público superior la materia en la cual se va a tomar una decisión, y por ende entonces le interesa al superior definirlo de una sola vez y no esperar a intervenir al momento del recurso general. Entonces se aboca a la competencia del de abajo. Es un elemento. Elemento del acto administrativo, competencia y forma son los dos que vimos acá, que responden al quién y al cómo, etc. Dentro del quién y dentro de la competencia, razón del grado, tenemos estas alternativas. Si la competencia va de abajo hacia arriba, es avocación. Si va de arriba hacia abajo, es delegación. Y si va de un lado al otro, dentro de delegación, el superior delega en el inferior una competencia que le propia al superior. O si son dos organismos que tienen el mismo nivel en cuanto al grado, la misma jerarquía, se habla de sustitución. La Dirección Nacional A sustituye a la Dirección Nacional B, pero los dos son direcciones nacionales. El único misterio que tiene esto es que la vocación y delegación solo están permitidas cuando la competencia no fue otorgada precisamente por una ley. Si la ley en sentido formal del Congreso, dice que corresponde entender en tales casos a la Dirección Nacional de Sarasa, es esa dirección y no otra la que tiene que entender ahí. No se puede abocar ni delegar. Tampoco sustituir, porque está determinada por ley. Si la ley dice que el competente es tal órgano, ese órgano no puede ser abocado en su competencia, ni ese órgano puede delegar esa competencia a él, ni se la puede sustituir, porque la decisión es del Parlamento.
una decisión superior a la administración pública. Es otro organismo, si el de funcionarios. Tampoco, ¿no? Si está determinada por ley la competencia, no se puede ni abocar, ni delegar, ni sustituir. La otra forma que está dada como prohibitiva o imperativa de abocar, delegar o sustituir es cuando una competencia ya fue delegada. Si A delega en B, B no puede entonces subdelegar en C, y porque ya vino delegada de antemano. Este fue el conflicto también digo, entre otras cosas, de la 125 famosa, que el Código Aduanero delegaba en el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo delegaba en el Ministerio de Economía. Por eso motivó que después se ratificara la resolución 125 por un decreto, que tenía que ver con esto, con que las facultades delegadas no pueden subdelegar.